Hola, hola, bienvenido a Quiero ser médico. Yo soy Miguel Siller y esto es tu podcast informativo en donde traemos y destilamos a los mejores médicos hispanohablantes para proporcionarte los mejores consejos y herramientas para dominar el mundo de la medicina. Recordándote que no estás solo. Ponte cómodo y disfruta del siguiente episodio. El día de hoy traemos a uno de los grandes, un médico ejemplar, responsable, dedicado a su profesión y a la enseñanza, el doctor Eduardo Moreno. Médico mexicano egresado de la Universidad La Salle, se acreditó como cirujano general del Centro Médico Nacional Siglo XXI y sus estudios de posgrado en investigación básica en cirugía de colon y recto en la clínica Mayo. Tiene un interés y expertise particular, la cirugía minilaparoscópica. Es fundador del programa de entrenamiento iLab de SAGES, que promueve la difusión de la misma de forma segura en países con recursos limitados. Este interés lo llevó a fundar The Surgery Hub, una plataforma en línea para difundir los principios quirúrgicos basados en la mejor evidencia, creando mejores médicos y dando mejor tratamiento a los pacientes. Comenzamos. Doctor Moreno, buenas noches. Encantado de tenerlo el día de hoy en Quiero ser médico. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Miguel, muchas gracias. Encantado de estar contigo y muy emocionado de poder hablarle a gente joven y de poder aportar algo en la manera como conceptualizan su desarrollo como médicos. Doctor, empecemos hablando un poco sobre qué es la medicina y por qué escogió ser médico. Bueno, la medicina, la definición es el arte de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedad. La medicina, como la entendemos hoy por hoy, lo que significa para nosotros como médicos y nuestra interacción con los pacientes, creo que es mucho más complejo. Es una relación muy estrecha y muy importante porque en un momento dado tenemos esta sensación de que podemos cambiar vidas y de hecho lo hacemos, cambiamos trayectorias de vidas de pacientes y sus familias. Entonces es una profesión que produce sentimientos muy profundos, muy intensos, tanto buenos como no tan agradables. ¿Y por qué escogió cirugía general? Cirugía general es muy curioso porque yo toda la carrera me la pasé diciendo que los cirujanos no sabían medicina, que solo operaban y que eran como técnicos. Y después en el internado, yo quería ser cardiólogo. Y en el internado mi primera guardia fue en medicina interna. De hecho, fue mi primera rotación en medicina interna. Y después de 3 guardias en medicina interna, caí en crisis. Y no critico a los internistas, pero para mi personalidad y mi manera de abordar las cosas, vi que era totalmente incompatible. Entonces traté de ver si podía llegar a cardiología por otra vía y cuando vi que no había otra manera de llegar a cardiología más que primero hacer medicina interna, me sentí totalmente desorientado porque yo soy muy estructurado y entonces el plan que tenía se cayó en el primer mes del internado y empecé a rotar por otros servicios y a tratar de ver y ahora qué voy a hacer porque pues, esto no me gusta y no voy a poder estar 3 años haciéndolo para llegar a cardiología. Y finalmente me tocó rotar en la no tan querida cirugía y después de mi primera guardia en el quirófano ya sabía qué quería hacer. Me encantó el quirófano, estar dentro de un quirófano no es una experiencia especial, no todo el mundo es capaz de hacerlo, incluso doctores, es como nuestro nicho aparte, nuestro club de Toby, de los que tenemos esta personalidad entre que nos gusta ayudar a la gente y estamos medio locos porque nos encanta la adrenalina en su más alta expresión, con mucha parte técnica de destrezas manuales, con algo que a mí se me hace increíble, que es este reto de tomar decisiones en segundos o minutos y que de esas decisiones va a depender la vida y el bienestar de un paciente y la tranquilidad de su familia. Esa parte es muy intensa y creo que fue lo que me ganó. Me encanta el hecho de estar llevando a cabo las destrezas y ahora que estamos en la época de la cirugía de mínima invasión, me hace sumamente feliz. Yo podría estar en el quirófano y que fueran pasando pacientes y yo operar y no salir de ahí. Así no es la profesión, ¿no? Hay que
hay que dar consulta y hay que atender a nuestros pacientes. Doctor, ¿pero qué fue lo que le abrumó un poco de medicina interna en específico? Tal vez la dinámica. Te decía que creo que vamos escogiendo tanto las carreras como las especialidades por personalidad y soy alguien que necesita respuestas inmediatas. No puedo ver un paciente y decidir que le voy a pedir un par de estudios y mañana revaloro. Muchas de las enfermedades de medicina interna son muy crónicas y no vas a tener cambios radicales. Creo que me gusta de la cirugía que para bien o para mal, es algo más definitivo y si el paciente tiene un buen sustrato y su enfermedad es susceptible de ser resuelta con una operación, pues llega muy grave y al otro día ya no está tanto y a los 3 días ya está bien y me gusta esa dinámica muy, muy objetiva que no se da tanto con los pacientes más crónicos. Pero creo que a fin de cuentas, creo que lo de la medicina interna fue un poquito darme cuenta que a lo mejor yo me imaginé un panorama que no había considerado. Pensé que iba a ser cardiólogo porque me interesaba todo empezaban los cateterismos y todo eso, yo me veía ahí y no me gusta la parte que es nada más no tan de acción y de invasión, que esa parte me interesa mucho. Excelente. Es cierto, a veces se dice que los que realmente curan son los cirujanos. Usted tuvo una experiencia en el extranjero y no en cualquier parte, en la Clínica Sí. Mayo. ¿Nos puede hablar cómo fue su experiencia ahí? Mira, es muy ambivalente porque obviamente cuando estás allá, sin criticar lo que tenemos aquí, pero es muy diferente y tú como residente en Estados Unidos, lo único que tienes que hacer es dedicarte a estudiar y ser el mejor y estar con tus maestros y atender bien a tus pacientes y te dan todas las facilidades para hacerlo. O sea, depende solo de ti que seas el mejor. Aquí es un poco diferente. Aquí luchas y nuestros compañeros y los jóvenes que están haciendo esto, hay una serie de circunstancias que no son parte de la medicina que tienes que ir pasando y sobreviviendo, que lo hacen muy distinto. Y cuando finalmente decides que tienes que volver a tu país, que no es como el primer mundo, y ajustarte a eso, también no es muy difícil dejar esa parte donde cuando ustedes ya no saben lo que son diapositivas, pero de carrusel, pero a mí sí me tocó. Entonces, por ejemplo, de mis lujos estando allá es que yo tenía una especie de lector de claves que yo llegaba a la biblioteca y buscaba la revista que quería, yo la tomaba, yo iba y podía yo sacar las copias o pedirle a alguien que me las mandara a mi escritorio. Podía llegar y decirle, voy a sacar referencias de gastrectomía subtotal por cáncer y había alguien que me iba a sacar las referencias que yo quería y mandarme los artículos y si no tenía muy claro qué tenía que buscar, le decía, quiero ver algo de investigación acerca de cáncer gástrico, sácame unos artículos de algo y te lo buscaban. Yo hacía mis diapositivas en la computadora, digo, ustedes ahora les va a dar risa porque ¿quién va a necesitar ayuda para hacer una plática solito en PowerPoint y subir videos y todo este tipo de herramientas? Pero yo hacía mis computadoras y para mí era un lujo que yo mandaba en un archivo al estudio de fotografía y al otro día en mi escritorio estaba mi caja con mis diapositivas, lo que le decíamos que era viradas, que era un lujo extravagante, que no fueran en blanco y negro, que yo pudiera decir, quiero el fondo amarillo, el fondo azul, el título de letra amarilla y las diapositivas con letras blancas y te lo hacían y además tenía el logo de tu institución. Eso era una locura. Eso aquí no pasaba. Yo cuando tenía que buscar aquí un artículo para una sesión, cuando era estudiante iba a la biblioteca del centro médico, veía el Cardex, si había esa revista y ese número, y entonces si tenía suerte de estar en la revista, llenaba una ficha bibliográfica que le dejaba al que atendía, que siempre tenía mala cara, y 3 días o 5 días después podía volver por el artículo para ya finalmente llevármelo, ¿no? Entonces, es muy curioso, pero yo creo que los jóvenes es muy bueno que tengan esta experiencia fuera de México antes de que ingresen a la carrera o durante la carrera, los que se pueden ir a hacer el internado, no porque su manera de aprender vaya a cambiar, pero lo que les va a cambiar es la visión del mundo de la medicina y puede ser que esto afecte en sus aspiraciones acerca de dónde quieren seguir sus entrenamientos. Allá la competencia es académica. ¿Quién es el mejor? ¿Quién publica más? ¿Quién da más pláticas? ¿Quién se gana una beca?
quién publica un trabajo que tiene un premio por investigación y eso es muy motivante. Y como la práctica se hace basada en evidencia, lo que vas a aprender es lo que es mejor para el paciente, no lo que le gusta más al doctor o el robot que más le interesa utilizar, sino que te van a demostrar por qué se ofrece cierto tratamiento a un paciente. Además, con un muy estructurado de cómo tienes que ir avanzando en la escala jerárquica de la residencia. Entonces, sí es una experiencia muy satisfactoria. La otra cosa que es increíble es, siendo un centro mundial de referencia, tienes volúmenes muy grandes de patologías muy raras y entonces los médicos que están ahí son verdaderos expertos haciendo las técnicas más complejas, porque lo único a lo que se dedican es a atender esa enfermedad que cuando no estás en un centro de referencia o un hospital como aquí en México, de los que no son referencias, que ves una o dos o tres patologías de esas por año y acá ves cientos en un año. Entonces, eso es muy interesante. Hoy en día, la tecnología no lo ha dejado atrás, sino que ya tiene hasta una página web educativa que se denomina The Surgery Hub. ¿Exactamente qué es? The Surgery Hub me voy a ir un poco hacia atrás y a platicarte cosas que he hecho para que entiendas qué es el Surgery Hub, que simplemente es una plataforma en línea para tratar de acercar el mejor conocimiento basado en evidencia en cirugía segura a los cirujanos de Latinoamérica. ¿De dónde surgió esto? Hace algunos años me tocó entrar en la política de las asociaciones quirúrgicas de México y, para hacerte el cuento corto, acabé siendo vicepresidente de la Asociación de Cirugía General, que 2 años después me tocaba ocupar la presidencia. Entonces, cuando empecé a pensar qué iba a aportar yo cuando me tocara ocupar estas posiciones, dije, ¿qué puedo hacer para que la gente que quiere tener una membresía en esta asociación la vea diferente a otras asociaciones y le dé un valor agregado? Y a mí siempre me ha interesado mucho el tema de que debería existir una justicia en cuanto a cómo se entrena, las oportunidades que tiene la gente para adquirir entrenamiento adicional, porque además eso tiene un impacto sobre cómo le va a ir a los pacientes mexicanos. En el caso de cirugía, si los cirujanos están entrenados en las mejores técnicas basadas en evidencia y están dispuestos a pegarse a los principios de cirugía segura, a sus pacientes les va a ir mejor y van a tener menos complicaciones. Entonces, de ahí me surgió la idea de que, en lugar de yo solamente hacer las obligaciones que tenía como presidente de hacer 4 cursos regionales, un curso que se llama Ecos Internacionales en Cirugía, otro foro, que no me acuerdo cómo se llama, y el congreso anual, iba a cambiar la estrategia, porque dije, bueno, un cirujano que se inscribe a esta asociación, su membresía le otorga ir gratis a todas esas actividades, pero si quiere tomar un adiestramiento adicional en cirugía de mínima invasión, esos cursos se dan en el congreso, se dan cursos con taller. Y entonces, por ser socio, tiene una vez al año el chance de ir y le va a tener que pagar. Entonces va a tener que viajar al congreso, pagar el hotel, comidas, viaje e inscribirse al curso que le toca, que son cursos de 2 días. Y se acabó. Dije, eso no es lo ideal. Entonces, ¿cómo les damos más? Entonces, hay una asociación, la más importante en cirugía laparoscópica, que se llama SAGES. Es la Asociación de Cirujanos Gastrointestinales Endoscópicos de Estados Unidos, que es muy visionaria. Fue formada por cirujanos que se dieron cuenta que la endoscopía jugaba un papel muy importante para el cirujano y que seguramente iba a ocupar un papel estelar dentro de la cirugía en el futuro. De hecho, se rompió la relación de este grupo de cirujanos, por lo menos temporalmente, con la asociación más importante de allá, que se llama el Colegio Americano de Cirujanos. Porque estos, como en el colegio no les entendieron que la endoscopía iba a ser capital y luego la cirugía de mínima invasión, dijeron, bueno, nos vamos y la formamos. Y hoy por hoy es la asociación más importante de cirugía laparoscópica en el mundo. Y aquí parte, no por presumírtelo, pero para que vayas entendiendo quién soy yo,
con las cosas que yo he hecho de estos proyectos de enseñanza que vinieron los de SEIES a ayudarme en México, yo ahorita formo parte de varios comités dentro de SEIES, el de colecistectomía segura, el de relaciones internacionales, y soy parte del board de una cosa que se llama la Fundación para Investigación y Enseñanza de SEIES. Y todo eso me lo dieron porque les presenté mi proyecto. Mi proyecto era que le enseñáramos a los cirujanos mexicanos a hacer una colecistectomía de forma segura, que suena muy simple, y así como lo estás oyendo tú, me veían los cirujanos cuando llegábamos a decirles, sabes que la forma como tú haces vesículas no es la mejor. Lo hice con los gringos porque si yo llego aquí con un grupo de cirujanos mexicanos y les digo que te voy a enseñar a hacer una colecistectomía, me mandan por un tubo. Pero vienen 6 cirujanos de SEIES conmigo y les damos un curso de 5 días, que los 2 primeros se llama Educando a los Educadores, y los 3 siguientes les enseñamos la técnica de colecistectomía segura, pero desde cómo se monta la torre de la paroscopía, cómo se ponen los trócares, cómo se usa la electrocirugía en forma segura, cuántos puertos se necesitan, cómo se hace la disección. Al final, al principio nos veían como sintiéndose inseguros y agredidos, y el último día, cuando ya entrábamos al quirófano a hacer las operaciones, estaban felices porque se sentían parte del equipo y se dieron cuenta que los queríamos ayudar y empoderarlos a hacer un procedimiento seguro, mucho más seguro. Entonces, hicimos, el secreto del programa era establecer por región un centro donde se estableciera el programa de cirugía segura, que entrenáramos a los doctores de ese hospital para que luego ellos entrenaran a más doctores de la región y de esa manera alcanzar a mucho más cirujanos que supieran hacer la técnica más segura, porque tú sabes que el índice de lesión de la vía biliar en México es muy alto. Hay muchos accidentes. Y hay accidentes porque los cirujanos no están bien entrenados. Logré establecer 7 centros en el país que adoptaron el programa y los resultados se reportan directamente a SEIES. Los resultados de estas vesículas con el programa de cirugía segura y una cosa que se llama visión crítica de seguridad se reportan a la base de datos de SEIES. Terminé mi gestión, ya no tenía tanta influencia dentro de la asociación a nivel de la toma de decisiones importantes y la siguiente persona me apoyó, pero el siguiente ya no le interesó. Entonces empezamos a perder la inercia de lo que era el programa iLab y yo no quería perder el espíritu porque fue muy bien recibido y de hecho mucha gente nos pidió que fuéramos a establecer el programa a estos lugares. Entonces, con un amigo mío empresario que se dio cuenta de lo que yo hacía, porque incluso me acompañaba a algunos congresos, se nos ocurrió hacer esta plataforma para, a través de estos medios que tienen mucho más alcance, llegar a más cirujanos. Y no solo enseñarles colecistectomía segura, sino es interminable la cantidad de cosas que les podemos transmitir y apoyar, y es tan interminable que no solo tiene que ser de cirugía segura. Yo ya tengo alineados amigos míos, neurocirujanos, que a ti te interesa, de cirugía de columna, urólogos, otorrinos, que tienen la misma línea de hacer procedimientos seguros y que eventualmente vamos a incluirlos en los cursos de Surgery Hub que acabamos de arrancar. Lo íbamos a lanzar este año a mediados con talleres, pero vino la tan sonada pandemia, todo cambió, entonces empezamos haciendo webinars, pero webinars muy interesantes porque tengo relación muy cercana con líderes quirúrgicos de todo el mundo, y el primer webinar que dimos, que fue acerca de cómo reiniciar la cirugía electiva en tiempos COVID, la dieron nada más el presidente de SEIES. Debes saber quién es Julio Mayol. Julio Mayol, ¿es español? Sí, sí, sí lo conozco. Es el español, es el director médico del Hospital Clínico de San Carlos. No en persona, pero sí. Y es el rockstar de las redes sociales para cirujanos. Él dio otra plática.
el creador de la mini laparoscopía en la época moderna, que es un brasileño que se llama Gustavo Carvalho, que es mi maestro de mini laparoscopía, dio otra plática. El director de cirugía de mínima invasión del Hospital Montefiore en Nueva York dio otra plática. El subdirector del Hospital Militar aquí en México, el doctor Noyola, dio otra plática. Entonces, hemos hecho estos webinars a un nivel muy, muy alto. El siguiente que dimos fue acerca de telemedicina. Buenísimo, ese me lo aventé todo y me encantó. Y los viste los profesores, qué nivel de profesores, ¿no? Exactamente. Mañana hago un anuncio en The Surgery Hub, vamos a retransmitir un webinar de mini laparoscopía que dimos con el grupo asiático, Bangladesh, la India, Vietnam. Lo dimos Carvalho y yo y estuvo muy padre y ellos me pidieron que si lo podía retransmitir para que llegue a más gente. Entonces, mañana a las 7 de la noche lo vamos a dar en The Surgery Hub. Si quieres luego te paso el link, es gratuito. Si te interesa. Ahí definitivamente yo voy a estar. Bueno, si entras a la página de The Surgery Hub, ahí viene la página de registro. El siguiente vamos a dar un curso a principios de noviembre, un curso de cirugía bariátrica, pero fíjate el espíritu, lo van a dar igual puros directores de hospital y los que lees en los artículos de cirugía bariátrica más importantes, pero lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a presentar las principales técnicas. Un problema que vivimos hoy, y tú me dices cuando mis desviadas ya están muy lejos de lo que empezamos, para no dar tantas vueltas. Estas vueltas son increíbles, no se preocupe. Se hace muchísima cirugía bariátrica por médicos no certificados. Hay muchísimas complicaciones y esas complicaciones, desgraciadamente, no llegan a un cirujano bariatra, le llegan a un cirujano general que habitualmente no está acostumbrado a manejar ese tipo de complicaciones. Y llega un paciente complicado de bariatra y ¿qué es lo primero que hace el otro cirujano? Lo abre. Entonces ya aumentó otra complicación a ese pobre paciente. Entonces lo que les vamos a enseñar es, si haces manga, banda, bypass de una anastomosis, explicación, y eres cirujano general, te voy a poner un caso clínico y te voy a ayudar a ir tomando decisiones de la mano de los expertos mundiales en cada técnica. Es oro puro. Para que tú, cirujano general, si te llega ese caso, vas a saber qué hacer. Vas a ver, lo primero que va a hacer, voy a tratar de localizar a quien lo operó para saber qué procedimiento le hicieron, porque dependiendo del procedimiento, ya sé qué complicaciones puede tener. Segundo, si cuento con ultrasonido, con tomografía, con esto, le voy a hacer esto, esto y esto, y voy a identificar la complicación, y a lo mejor no lo tengo que operar. Le pongo un drenaje guiado por endoscopía o por ultrasonido, y ese paciente le va a ir bien a fin de cuentas. Le puedo hablar a un doctor que me va a guiar, porque esos nexos los vamos a hacer. Ese es el curso de noviembre. Hace 2 entrevistas fue efectivamente con un cirujano bariatra. A mí me terminó sorprendiendo mucho los resultados que puede llegar a tener la cirugía. Pregunté las complicaciones, principalmente mencionaron reflujo, pero siempre puede haber más. Los más graves son fuga y sangrado. Esos son las que, o estenosis, que son las que complican muchísimo. Si solo fuera el reflujo biliar, no estarían tan preocupados, pero normalmente lo que les pasa a los bariátricos y lo que los mata es que tienen fuga de las anastomosis y hacen sepsis. Terminamos con broche de oro lo que es cirugía bariátrica. Ahora vamos a pasar a lo que viene, que es la telemedicina. ¿De qué manera va a impactar al estudiante y al profesional médico? Pues va a tener un gran impacto porque la telemedicina no es algo nuevo. Sin embargo, la pandemia nos hizo darle el valor real a lo que son estas herramientas modernas y los alcances que puede poner y cómo nos puede facilitar el continuar atendiendo a nuestros pacientes aún en aislamiento, y eso se puede trasladar también a pacientes que están a gran distancia y que no están cerca de un médico. Nos puede ayudar a dar seguimiento a los programas de entrenamiento de residentes, poder monitorearlos, cómo es su evolución quirúrgica dentro de un programa, no solo en cuanto a conocimientos médicos, sino en cuanto a destrezas. Hay programas que fácilmente, con simuladores, se puede estar midiendo el tipo de destrezas que hacen los residentes, con qué eficiencia lo hacen, y entonces, de acuerdo a ver su evolución en lo que son las destrezas básicas, sobre todo en cirugía laparoscópica,
decidir si un residente está listo para operar o no, o está listo para operar qué tipo de cirugía, en base a qué destrezas más o menos complejas pueda hacer. En términos de atención de pacientes, hay pacientes que no tienen enfermedades agudas o que los pongan en peligro de vida y que se puede hacer su monitoreo a distancia. Pacientes cuyas enfermedades se monitorean principalmente a través de estudios de laboratorio o imágenes de estudios de gabinete y que se puede hacer fácilmente con telemedicina, aunque en la práctica de la cirugía, cuando hay patología abdominal que puede ser quirúrgica, es difícil y los pacientes van a acabar yendo al hospital, pero la telemedicina nos ayuda a determinar si un paciente es candidato o debe ser traído al hospital o si lo podemos seguir manejando en casa si no lo vamos a poner en peligro. Es importante decir también de esta práctica de la telemedicina y de lo que es la teleconsulta, que tenemos que estar muy pendientes en países como México acerca de cómo está establecido jurídicamente lo que es la atención a distancia. La primera cosa que tienen que tener en cuenta es que no se llama teleconsulta, porque la consulta incluye una parte que es exploración física del paciente, y si uno envía los consentimientos informados con el nombre de teleconsulta y no se hace una exploración física y el paciente no tiene un buen resultado terapéutico, somos sujetos de tener una mala experiencia jurídica porque estamos actuando mal. Entonces, hay que estar pendientes de eso y hasta el momento se le denomina teleasesorías no vinculantes. Ese es el término correcto. Excelente. Siempre es importante tener en cuestión todos los problemas legales a los que podemos ser sometidos los médicos. Yo viendo sus webinars, que la verdad son espectaculares, los de telemedicina me aventé todos y se me hicieron muy de mucho provecho por el hecho que mencionaban y mostraban cómo a través de la telementoría y telesimulación pueden obtener mayores beneficios de los que se obtiene presencialmente, porque una persona puede ir a un congreso 2 días, regresar, pero ya se le olvidó todo al mes. Sin embargo, con la telesimulación y telementoría se le puede dar un seguimiento, un aprendizaje espaciado, y con esto se va mejorando lo que va a ser la técnica quirúrgica y aparte el conocimiento. Y la ciencia ha mostrado que es bastante beneficiosa. Sí, ayuda al seguimiento de los residentes que están rotando dependiendo del ciclo que cursen en ese momento, que rotan por muchos hospitales diferentes. Se vuelven como fantasmas que desaparecen de la óptica de los mentores principales, y utilizando las herramientas de telementoría se pueden estar teniendo sesiones donde se le dé seguimiento a cada residente, se entienda qué problemática tiene, ver si está adquiriendo el conocimiento y las destrezas necesarias, y a fin de cuentas están más presentes para los profesores que si simplemente desaparecen por 6 meses porque están rotando en otros hospitales. Nadie sabe realmente qué están haciendo. Y la medición que te lo puede dar a tiempo real. Claro, si hay programas para medir los movimientos y las destrezas y ponerles una calificación. ¿Qué consejo le da al futuro residente de cirugía? Esa es muy buena pregunta, porque tiene que ver, no es un solo consejo, es más una filosofía. Yo creo que ese es un momento de los más importantes en su vida profesional, porque van a escoger a lo que se van a dedicar el resto de sus vidas. Y si escogen bien, lo van a disfrutar mucho. Y si no escogen bien, lo van a sufrir, y lo más probable es que ni siquiera terminen su residencia porque van a sufrir mucho. La primera cosa sería que se impregnaran de qué es realmente un día de la vida real de un residente de cirugía. Y sería ideal que fuera de los residentes que están empezando, para que vean la carga de trabajo y el tipo de tareas que se llevan a cabo. Lo que es llegar tempranísimo, pasar visita, sacar resultados de laboratorio, entrar al quirófano, hacer guardias, mal comer o no comer para nada, estar desvelados, tener que preparar sesiones, tener que presentar sesiones. Todo eso es una carga de trabajo enorme que los muchachos que estuvieron en medicina o en su internado y no se tuvieron una exposición grande a lo que es la vida de un residente, pueden decepcionarse muchísimo. La siguiente que tienen que tomar en cuenta es si quieren hacer cirugía general o van a ir a subespecialidad, porque nos toca mucho ver que hay muchachos que entran pretendiendo ser cirujanos
cirujanos plásticos y desgraciadamente, como están hechos los programas, tienen que pasar por un año de cirugía general, el cual lo sufren muchísimo porque no les gusta y están en cuenta regresiva esperando a que se acabe ese ciclo, pero no están estudiando, no quieren entrar al quirófano porque ellos ya se ven años adelante poniendo implantes, que es lo que realmente quieren hacer. Si tienen la mala suerte de que no sean aceptados en el segundo año en cirugía plástica, van a pasar un segundo año sufriendo y son estigmatizados porque inmediatamente los cirujanos se dan cuenta que no les interesa. Entonces nadie les hace caso, a nadie les pregunta, nadie les va a estar interesado en dejarlos hacer algo en una cirugía. Entonces tienen que tener también muy claro hacia dónde van y que si van a tener que pasar este momento, no lo desperdicien. Si van a tener que hacer un año de cirugía general, hay que sacarle todo el provecho del mundo. Realmente hay que aprender lo más posible para pasar al siguiente nivel. Lo vemos mucho con mucha gente ahora va a neurocirugía, mucha gente va a urología y primero tienen que pasar por cirugía general. Entonces tienen que ver esa parte y después yo les diría que vieran el estilo de vida de un cirujano. Y que hablen con algún cirujano y que no solo hablen con los de los hospitales privados que traen Ferraris y Porsches y todos los fines de semana se van a Valle de Bravo a velear, porque esa es la minoría de los cirujanos de este país. Que vean a cirujanos que están en instituciones públicas y que vean cómo es su vida, que vean cómo es su trabajo, las cargas de trabajo, las dificultades de operación, de la práctica que tienen por las políticas de los hospitales públicos. Eso también es muy importante y que vean si están dispuestos a pasar por esto si es que les toca. Y también si tienen sus metas muy claras, que sepan por dónde no quieren pasar para que su proyecto sea dirigido a donde van y que hagan lo que tengan que hacer para ir en la dirección y por el camino que ellos quieren y no estar sufriendo a través de esta jornada. El proceso es tan importante como el destino. No se tiene que pasar alguno de esos momentos sufriéndola cuando se puede disfrutar, si es lo que se quiere. Ya es la mejor etapa de la vida, tienen que hacerlo con muchísima pasión, vivirlo intensamente, disfrutarlo, sufrirlo intensamente. Hay que ser pasional en este mundo. A la gente a veces le da miedo a la gente con pasión por las cosas, pero solo se vive una vez y no se hace con pasión. ¿Para qué se hace? Hay que ir con todo para que queden los mejores recuerdos y las mejores cicatrices de todo eso. Mencionan que la residencia es una de las mejores etapas porque ves de todo. Te llegan aparte casos increíbles y una vez que ya te vuelves adscrito o ya médico de base, pues de vez en cuando una buena operación, pero que el periodo de residencia, al menos así me lo planteó un doctor que la hizo en Miami, que simplemente vio tantas cirugías que fueron sus mejores años. Y es tu mejor momento físico. Es tu apogeo. Tu apogeo, tan es tu apogeo que eres capaz de pasarte 36 horas en un hospital, salir, dormir 2 horas e irte de fiesta con tus cuates. Aguantas todo ahí, entonces ese es el momento de vivirlo lo más intenso que se pueda para que se te quede impregnado todo eso que estás viviendo y te marque. Siempre se ve para atrás y dices, era la mejor época y a lo mejor no la viví como la debía haber vivido por estar preocupado en lo que sigue en lugar de vivirlo intensamente en ese momento. Amén. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la cirugía robótica de la cirugía laparoscópica? Todas estas técnicas son simplemente variantes de procedimientos quirúrgicos y que tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventaja tiene la cirugía robótica? Bueno, pues tiene las ventajas de un dispositivo de altísima precisión, que tiene movimientos prácticamente perfectos, que no tiembla como tiembla un cirujano, que tiene ángulos de ataque de los objetivos quirúrgicos que no tenemos con los instrumentos rígidos de cirugía laparoscópica, que el cirujano puede estar sentado en lugar de estar largas horas parado y se va a desgastar menos. No le diría yo desventajas, a lo mejor desventajas en cuanto a las expectativas a las que ha sido sometida la plataforma robótica, y esta desventaja o limitación sería que no ofrece en la mayor parte de las patologías gran diferencia en resultados postoperatorios en los pacientes. No ofrece menos complicaciones, no ofrece menos dolor, no ofrece una estancia más corta o menos uso de analgésicos. Esencialmente los resultados son iguales que lo que hacemos con la laparoscopía convencional, y en países como México, que todo esto tiene un costo, pues el otro inconveniente es que es mucho más caro que un procedimiento de laparoscopía, de laparoscopía convencional, aunque si la diferencia fuera tan radical con el robot, creo que valdría la pena pagar el costo porque el paciente va a tener otro tipo de resultados y menos complicaciones, pero no pasa así. Y de hecho la plataforma robótica lleva más de 30 años
que se estableció y no ha podido mostrar esa diferencia dramática en comparación a la cirugía laparoscópica convencional, como lo hizo la cirugía laparoscópica con la cirugía abierta. Eso es clarísimo. Nadie hoy por hoy haría procedimientos, si tiene obviamente el entrenamiento y las herramientas, nadie le haría una cirugía abierta a un paciente porque me gusta más o porque le va a ir mejor. Hasta los pacientes lo saben, que hay grandes ventajas de la cirugía laparoscópica. No pasa lo mismo con la robótica y creo que un problema es que se ha utilizado como una herramienta de marketing, diciendo que es lo mejor. Y los pacientes que no les gusta informarse independientemente de lo que les dicen sus médicos, pues muchas veces caen en eso, porque los pacientes, si oyen láser, si oyen mini, si oyen robot, automáticamente, si oyen esto es natural, automáticamente deciden que eso es lo mejor, sin investigar nada. Y mucha gente desgraciadamente usa como herramienta de marketing la cirugía robótica. Es una buena técnica. Hay ciertas cosas en las cuales sin duda ofrece ventaja para el cirujano. Le va a facilitar la tarea al cirujano, al paciente le va a ir igual que con cirugía convencional. Respecto a lo que estamos hablando de cirugía laparoscópica y robótica, ¿se puede ser un experto en ambas? Pasa algo muy chistoso, y eso no pasa tanto en México. Aquí casi todos los cirujanos que hacían laparoscopía y les interesó migraron a la robótica. En países como Estados Unidos hay cirujanos que no sabían hacer laparoscopía y hacen robótica, porque el hospital a donde van a dar adquiere robots y ya solo los entrenan en cirugía laparoscópica, robótica. Pero es muy curioso porque si esos de pronto por alguna cosa ya no pueden seguir robótico, tienen que hablarle a alguien que los ayude laparoscópico, como está pasando hoy por hoy también en Estados Unidos, que están abriendo un fellowship en cirugía abierta, porque los jóvenes ya no han estado expuestos a cirugía abierta y si un día tienen un problema con la laparoscopía y tienen que abrir, ya no saben operar abierto. Yo creo que eres experto en lo que haces. Yo no veo a un robótico haciendo cirugía laparoscópica convencional, aunque la sepa hacer. Yo creo que se quiere quedar en su nicho. Muchos de los que hacemos laparoscopía convencional que no nos hemos sentido tan motivados a migrar a robótico es porque no hemos visto cuál es el objetivo hoy por hoy de hacerlo robótico, fuera como comentamos antes de uno que otro procedimiento, pero en general no hay esa ventaja tan grande más que el glamour y obviamente los adelantos tecnológicos que le encanta tanto a los cirujanos como a los pacientes. Bueno, y ahora pasemos a un siguiente tema y es, ¿qué significa ser un buen médico? Yo pienso que es un tema complejo porque no se define por un solo parámetro o una sola situación, sino que tiene que ver un conjunto de cosas. Lo primero que tiene que tener muy claro es que está convencido en que va a dedicar el resto de su vida a prepararse, entrenarse y tener las habilidades y capacidades suficientes para solo lograr un objetivo, que es hacer prevalecer el bienestar de sus pacientes. A eso va a dedicar su vida. Todas las demás cosas vienen por consecuencia, pero ese es el objetivo. El médico que puede vivir en esa línea de filosofía, yo creo que es un buen médico. Y la siguiente cosa, y que platicamos un poco tú y yo antes, es acerca de qué es un médico y el perfil que debería tener el médico y que no debería solamente ser esta persona, sino ir mucho más allá por el tipo de relación que establece con sus pacientes y el alcance que puede tener con los pacientes, incluso en la vida personal de los mismos. Puede asesorarlos, aconsejarlos, escucharlos y hacer un papel de acompañamiento a los pacientes y a las familias muy importante. Tiene que inyectarle esperanza, tiene que ser buen psicólogo y tiene que dominar una serie de esferas para poder ser una persona compleja que sea un modelo a seguir. Tiene que ser muy ético, muy honesto, tiene que ser culto. El médico y el cirujano es un personaje sensible. Parte de lo que hacemos en el quirófano es artístico y muchísimos médicos están interesados en la cultura y yo creo que esto debería ser casi obligatorio, que los médicos tuvieran conocimiento cultural, y en The Surgery Hub vamos a empezar a hacer una sesión cultural también porque nos interesa muchísimo que los médicos vean que tienen un papel que perdimos, tenemos un papel hoy que perdimos y teníamos hace algunos años, que éramos un personaje central
en la vida de una comunidad, de una sociedad. Éramos punto de quiebre, éramos incluso considerados como autoridades morales. El médico era visto como una persona que podría incluso ser como un juez y decidir algo con base, a sus mejores principios, que siempre iba a actuar con los mejores principios morales, y eso ya no lo tenemos. Y creo que una parte muy importante de lo que hacemos los que nos hemos dedicado a enseñar medicina y cirugía es inyectarle esta parte a los jóvenes de que no solo terminamos en haciendo prevalecer la salud, sino tenemos que ir más allá y cuidar todas estas otras esferas que rodean a un ser humano, que son parte integral y que nosotros podríamos tener influencia en eso. Wow, es cierto. Tenemos que hacer un modelo y si vemos las películas, como a veces muestran a los médicos exactamente como usted dice. Y hoy en día, ¿o qué piensa usted? ¿Un médico se hace o nace? Yo creo que debe haber una parte que viene innata en nuestro perfil genético que nos facilita hacer ciertas cosas, pero yo creo que se va haciendo a través de la vida desde pequeñísimos y se va redondeando con los intereses que uno va adquiriendo y los ejemplos que va viendo en la vida. Yo creo que el médico se va creando a través de la vida. Y hablamos un poco acerca de la cultura. El médico es parte en el hospital, pero parte es también fuera del hospital. ¿Qué piensa acerca del balance? Balance en cuanto a Entre su vida laboral y su vida personal. Es un balance muy difícil porque no van de la mano, no son compatibles. Casi todos los médicos hemos tenido problemas con nuestras vidas personales porque esto que hablamos de la pasión y volcarnos sobre nuestros pacientes a veces hace que descuidemos la otra parte. Creo que es una parte fundamental porque la familia es lo que le da estabilidad a un ser humano y en un médico el tener estabilidad en su casa es fundamental. Yo no le daría más importancia a uno o a otro y creo, cuando veo para atrás mi vida, que si algo le puedo aconsejar a los jóvenes que se están formando es que pongan en la misma escala de importancia su práctica médica, con lo difícil que es lo que estoy diciendo, con su vida familiar, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, porque si no, uno se va a un extremo y siempre que uno se va a los extremos, descuida el otro. Muy cierto. ¿Dónde se ve el doctor Eduardo Moreno en 5 a 10 años? Mira, afortunadamente tengo buena salud y yo y además me fascina operar, no me veo desentendiéndome totalmente del quirófano. Creo que también es saludable empezar a tomar más tiempo para disfrutar otras esferas de la vida que uno a lo mejor no disfrutó lo que quería por estar dedicado a esto, pero seguro seguiré practicando. Dedicaré mucho más tiempo a estar del lado de la enseñanza. Tendré consolidado The Surgery Hub con 10 cursos al mes y ayudando muchísimo a los cirujanos de México y de Latinoamérica a estar mejor preparados para que atendamos con un mucho más alto nivel de calidad médica a nuestros pacientes, principalmente a los del sector público. Eso es algo que, de hecho, este proyecto el de iLab lo presenté en el Senado de la República hace 3 años, haciéndole ver a los senadores que cómo era posible que el 70% de los mexicanos se les siga haciendo cirugía abierta. Y las causas son dos principales. Una, porque no hay más entrenamiento en cirugía laparoscópica, y la otra es porque los recursos en los hospitales no están puestos en equipos laparoscópicos. Y yo ahí cuando era directivo de la Asociación de Cirugía General, y les dije, nuestra parte, que es educar, lo estamos haciendo y estamos comprometidos, pero nos tienen que ayudar con la otra parte. Porque usted, senador, si a su esposa se le inflama la vesícula, ¿va a dejar que la abra? No, ¿verdad? Él va a acabar o en mini laparoscopía o en robot. Ya olvídate de la laparoscopía convencional. ¿Por qué el resto de los mexicanos, compatriotas, le seguimos haciendo cirugía abierta con todo lo que eso conlleva? Y la enseñanza, como menciona, es parte fundamental del proceso de vida de una persona muchas veces, Sí, ya que la palabra doctor sí, también significa maestro. Sí, porque la enseñanza El que enseña. Puedes tú hacer mucho bien por una persona, pero si tú enseñas a un grupo de cirujanos, estás haciendo un bien para muchas otras personas a los cuales ellos pueden ayudar, aunque sea de manera indirecta. Excelente concepto, estoy de acuerdo. ¿Alguna predicción del futuro de la medicina que tenga usted? Estoy seguro que va a cambiar radicalmente y lo que estamos viendo hoy por hoy, de lo que estamos discutiendo, no va a ser igual. Bueno, la cirugía es una de las necesidades básicas
de la gran mayoría de los países del tercer mundo, y especialmente la cirugía de mínima invasión. No sé si conoces la iniciativa que se llama Global 2030. No, la desconozco. Ya luego lo platicamos, pero habla de cómo la gran mayoría de los países del tercer mundo están en una necesidad impresionante de cirugía laparoscópica, porque la patología abdominal en todos estos países es enorme y se tiene que poder operar los pacientes por laparoscopía, no se deberían estar operando abiertos, porque también hasta en costos es más caro a la larga, por las complicaciones que una laparotomía produce. 40% de la gente que le hace una laparotomía va a ser una hernia posincisional y luego le vas a tener que corregir la hernia y si no se opera bien va a ser más hernias y es un tema. Entonces, veo llegando la inteligencia artificial que nos va a cambiar sí o sí. Veo algunas profesiones como los radiólogos dedicándose a hacer distinto esto, porque la placa ya no la vas a ver, la vas a meter a un banco y la computadora que lee millones de placas te va a dar la respuesta correcta. Nuestra manera de evaluar un paciente con un abdomen agudo, yo creo que va a ser un cuestionario con una serie de preguntas, porque esa base de datos va a tener millones de situaciones. ¿Cuántos puedo ver yo en mi vida? Entonces tú le vas a dar los parámetros y te va a decir, tiene esto y opera. Creo que vamos para allá, creo que la nanorobótica también va a tener un papel importante y creo que la genética va a tener un papel importantísimo en algunos años en evitar que haya enfermedades. Toda la biología molecular y todo esto creo que van a tener un impacto mucho más grande. Creo que muy acertadas todas sus predicciones. También principalmente la de la inteligencia artificial. Al final la computadora termina pensando muchas veces de manera similar a la que piensa un médico, en forma de algoritmos. El algoritmo. Una enseñanza o la enseñanza quiera compartir que le haya enseñado toda su trayectoria médica, que le haya enseñado la medicina. Algo que me haya enseñado la medicina. Una enseñanza que le haya dejado. Creo que de las más importantes que me deja es el ser humilde, porque no importa cuánto sepas, cuántos hayas operado, cuántas pláticas des y cuántos videos muestres, esta ciencia, que es una ciencia inexacta, te pone en tu lugar un día porque te da de los sabores más amargos que puedas tener en toda tu historia con un mal resultado, una complicación catastrófica. Entonces creo que una de las cosas que me ha enseñado es a ser humilde y entender que no somos infalibles y que nunca estamos lo suficientemente preparados. Siempre podemos aprender más, practicar más, pensar más, razonar más. ¿Hay algún libro no médico que más haya impactado su vida? No médico, sí. La rebelión del Atlas de Ayn Rand. Ese libro cambió totalmente mi perspectiva de la vida y por dónde tenía que ir de acuerdo a cómo yo lo veía. ¿En qué edad lo leyó? No hace mucho, hace como 15 años. Wow, bueno, ese sí lo vamos a poner. ¿Y el libro médico que más le recomienda al estudiante de medicina o residente de cirugía? Es que hay muchos libros. A mí un libro que me impactó porque no tenía yo la expectativa de lo que era y de hecho lo empecé a leer porque era una obligación. Es uno que se llama Suros, de propedéutica médica, donde te enseña la mejor clínica que yo he visto, cómo explorar a un paciente, que es algo que ya no se hace tanto y eso se ha desvirtuado y que yo adopté muchas de las cosas que pude sacar de ahí en mi práctica diaria y me ha ayudado muchísimo porque nosotros no vemos placas, no vemos laboratorios, vemos pacientes y no podemos dejar de lado el cómo debemos revisar a un paciente y toda la información que tenemos que podemos obtener de una adecuada exploración física si conocemos cuál es el razonamiento de por qué necesito saber esto. Ese me impactó porque además no tenía esa expectativa. Digo, y me encantan los de cirugía, ¿no? Me encanta uno que se llama Mastery of Surgery de Nihus. Me encanta uno de operaciones abdominales, Mengot, como base para empezar con cirugía, el Schwartz, que por cierto, el doctor Schwartz acaba de fallecer hace como 2 o 3 semanas, uno de los pilares de la cirugía moderna. Sí, ese libro sí es base. Ese sí lo recomiendan mucho en las universidades. Sí. Qué lástima, se perdió un grande. Pero dejó un legado impresionante. Así es parte de la enseñanza, así como lo que quiere lograr con The Surgery Hub. Correcto. De hecho, aquí atrás tengo el Argente, que es como el equivalente al Suros, pero sí he escuchado hablar del Suros, que también es muy bueno. Y
Siguiente es, pudiera mandar un mensaje de WhatsApp a todas las personas del mundo, ¿qué diría? Ay, yo diría, vivan el hoy, disfrútenlo intensamente, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Valoren a la gente que está a su lado, acérquense a sus familiares y seres queridos y disfrútenlos muchísimo mientras puedan. ¿Algún otro mensaje que quiera mandar antes de finalizar la entrevista? Más quirúrgico, De lo que sea, para quien esté escuchando. Que sea algo, un mensaje que usted todavía quiere transmitir. bueno, antes de terminar, lo que quiero hacer es felicitarte por estar haciendo esto, porque se necesita mucha gente que haga esto. Mucha gente está metida en esta carrera y no tiene el valor real de lo que es la medicina y de lo que se va a dedicar. Y lo hacen por inercia y se meten y a ver qué pasa. Y la verdad es que no saben ni a qué van. Entonces es muy importante que alguien los esté ayudando y los informe, porque esto es una gran orientación vocacional. Y creo que de todas las entrevistas que tú haces, seguramente habrá gente que el escuchar a X o Y médico le cambie la visión que tenía y lo haga repensar si voy, no voy, me busco otra cosa. Entonces, alguien tan joven como tú todavía en la carrera y haciendo esto, te felicito, seguro vas a ser un líder en lo que te dediques. Ojalá quisieras hacer cirugía porque es una belleza operar es lo más padre de este planeta. Operar oyendo la música que te gusta y con la gente que te gusta operar es un verdadero placer. Para los que les interesa, es increíble la cirugía, porque es de las ramas de la medicina que más cambia la evolución de un paciente y de una familia. Te ven distinto. No, yo no estoy diciendo que es la más importante, pero por su naturaleza y los eventos que suceden con los pacientes, se llega muriendo un paciente y al otro día ya no, porque tú le reparaste una úlcera, le quitaste el apéndice perforado, le redujiste una hernia estrangulada, y eso es increíble. Y cómo te ve la gente es el mejor pago que hay cuando puedes tener esa interacción con los pacientes. Mensaje final, pues lo que te había comentado, que lo vivo hoy y que tengamos claros cuáles son nuestros valores en esta vida, los hagamos prevalecer y los llevemos a cabo y los diseminemos con mucha pasión. Creo que es el mensaje final. Pasión, ese de seguro es uno de sus valores principales. De hecho, era una de las preguntas que tenía. Ya no la hice por cuestiones de tiempo, pero ahorita tomando el tema, ¿cuáles son sus 3 valores más importantes? Creo que la pasión es uno. Yo había pensado, y creo que uno es la libertad. Yo no me siento atado por nada y me encanta que hago lo que se me pega mi regalada gana, siempre y cuando no sea, bueno, a ver si hago locuras, pero bueno, soy honesto y soy una persona con mucha convicción. Todo lo hago con pasión pero te puse libertad como primero porque creo que no tengo límites y a mí me encanta que me digan que algo no se puede hacer, porque entonces eso es lo que Se vuelve un desafío. Esto es lo que yo quiero hacer. Yo le quiero agradecer por 2 cosas. Uno, por el elogio que me acaba de dar. La verdad es que viniendo de usted significa mucho, principalmente porque nada más en estas pocas horas en las que hemos estado hablando, y bueno, aparte de haber ya visto sus webinars y su página de The Surgery Hub, me he dado cuenta que usted mismo es un modelo a seguir, es un líder y el cual está impulsando y haciendo bastantes cosas por los demás, porque así mantengamos nuestro aprendizaje y eso también es para agradecer. Muchas gracias por haber formado parte del podcast Quiero ser médico y fue un honor haberlo tenido aquí. Al contrario, muchísimas gracias y ojalá sea de provecho para alguien, aunque sea una rayita. Muchas gracias, Miguel. Hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por haber formado parte de la experiencia Quiero ser médico. Sígueme en Instagram a la cuenta @mediciller. Envíame quién te gustaría que entrevistáramos, qué te gustaría que abarcáramos, qué te pareció el podcast o simplemente un mensaje para saludar. No olvides suscribirte en la aplicación más conveniente de tu dispositivo móvil y comparte. De esa manera el mensaje llega a más personas. Eso ha sido todo por hoy. Yo fui Miguel Siller y nos escuchamos la próxima semana.